Buenas tardes, como todos los jueves os damos la bienvenida a un programa un poco atípico de Aprendiendo a Vivir, dadas las circunstancias. Recordad, comentarios importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí nos podéis mandar todas vuestras dudas, comentarios y preguntas. Si queréis vernos en el canal de YouTube, es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo. Ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y los que estamos grabando actualmente como el día de hoy. Y para los que estéis en Valencia, es Radio Sport 91.4. Si estáis fuera de Valencia, fuera de España, es el enlace radiosport914.com. Ahí podéis escucharnos en cualquier parte del mundo, que por cierto, como siempre, damos y mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue. Bueno, vamos a los trabajadores de luz, como le gusta a Vicky que le digan, a los trabajadores de luz que van a aportar precisamente un poco de sapiencia al tema de hoy, que son Jesús García, que es chamán urbano. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Silvia Galindo, que es bióloga, kinesióloga y geobióloga. ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenas tardes. Y Vicky Lesson, que es trabajadora de la luz. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Encantada. Me alegro. Bueno, ¿por qué es importante el tema de hoy? Pues básicamente porque, desgraciadamente, aunque podríamos decir que necesariamente también, el tema de los miedos, yo creo que a todos, casi siempre y casi a todos, lo estamos viviendo constantemente, ¿no? Unos en mayor y en menor medida. Y entonces vamos a ver todo lo que tenga que ver con el tema miedos. De dónde vienen, cómo los creamos y cómo los podemos trabajar, ¿no? Porque al final nos vamos a dar cuenta que los miedos pues son una decisión más, ¿no? Sabemos que es una decisión no consciente, pero es una decisión. Entonces, vamos a ver, vosotros, ¿qué pensáis que son los miedos? Jesús, ¿qué piensas que son los miedos? Fíjate, el miedo para mí es el gran consejero de esta sociedad. Es la principal vocecilla que escuchamos en nuestro interior a la hora de tomar decisiones. La mayoría de cosas que hemos hecho en la vida han sido movidas por el miedo y las que hemos dejado de hacer incluso también han sido movidas por el miedo. El miedo para mí realmente es una emoción. Y esa emoción viene de un pensamiento que a su vez se origina también por algún tipo de creencia limitante, por algún adoctrinamiento, condicionamiento de cuando éramos pequeños y absorbimos a través de las neuronas espejo el imitar a los referentes de nuestra sociedad, comenzando por papá y mamá, por ejemplo. Yo diría eso. Pues una buena definición. Silvia, ¿qué es para ti el miedo? Sí, pues para mí el miedo es como un vehículo, ¿no? Es un vehículo de autoconocimiento para observarnos. Es como, gracias al miedo, ¿no? Gracias a esta emoción, como muy bien ha comentado Jesús, somos capaces de movernos, de actuar y también, a su vez, de darnos cuenta de que el miedo, por una parte, es necesario y, por otra parte, nos destroza. Nos destroza. Entonces, si una manera de definir el miedo, ¿no? Sería, para mí, aquella emoción que nos mueve, que nos motiva para conocernos y para desarrollar al máximo desde la conciencia esa emoción contraria, ¿no? La confianza. Interesante, porque vamos a ver en este programa que en realidad el problema no es el miedo. Vicky, ¿qué es para ti el miedo? Pues el miedo es lo opuesto al amor. El miedo es esa emoción que surge del concepto de separación, de lo que no somos, del ego. Es el leitmotiv del ego. Todo lo que tiene que ver con el personaje está guiado, dirigido, promovido y patrocinado por el miedo, como bien dice Jesús, inducido. Desde que venimos aquí lo vamos absorbiendo, nos lo van induciendo, lo vamos viendo. A veces no hace falta que te lo digan, con que lo veas, con que lo percibas. Y se va construyendo y efectivamente, como bien dice ella, luego al final se convierte en esa herramienta, ¿no? La oscuridad te empuja al final. Si lo sabes gestionar, es lo que te impulsa a salir e ir hacia la luz. La incomodidad del propio miedo es lo que te hace querer ir hacia el otro lado, hacia el amor, para poder ser feliz.
Pues suena bastante interesante lo que estáis comentando, ¿no? Yo fíjate que le he dado muchas vueltas a lo largo de mi vida al tema del miedo y al final he llegado a la conclusión de que es una disociación. Es como cuando no eres consciente de lo que eres, realmente es cuando entra, ¿no? Es un exceso de imaginación. Porque en realidad el miedo, ¿dónde vive? Vive en nuestra imaginación. ¿Cuántas veces, a título personal o a la gente que nos está escuchando, le ha pasado que ha tenido miedo de algo o sigue teniendo miedo de algo que no existe? Pero que no existe ahora y no existirá nunca. Y sin embargo, vivimos de esa forma, ¿no? Desde el miedo, aun sabiendo en nuestra historia, que es muy curioso, que el 99% de cosas que tenemos nunca pasan. Que es curiosísimo, ¿no? Que tengamos miedo a un fantasma. Y ese es el problema, que le tememos a un fantasma. Entonces vamos a ver cómo le podemos dar forma a ese fantasma para poder realmente trabajarlo, ¿no? Porque cuando hablamos del miedo, ¿vosotros qué pensáis? ¿El miedo nos ayuda o el miedo nos perjudica? ¿Jesús? Las dos cosas. Uh-huh. Las dos cosas. Nos ayuda porque si tomas conciencia en el momento que tienes miedo, o sea que si tú gestionas bien esa parte, reconoces ese pensamiento y te reconoces a ti en ese pensamiento, te impulsa, es un motor, porque estás viendo, el miedo siempre va a aparecer en el momento que vas a salir de la zona de confort, porque ya cuando sales de la zona de confort ya no tienes responsabilidad, él ya no puede ir más allá. Entonces eso te impulsa a salir de la zona de confort y a explorar los nuevos horizontes. Realmente, como semillas estelares, como trabajadores de la luz, nos impulsa, y como seres humanos también nos impulsa a movernos, al movimiento. El movimiento, como habéis dicho, es el amor. Y eso es a lo que nos incita. Gestionándolo de esa manera. También lo puedes gestionar de otra manera, que es la que ya es verdad que te hace mal, que es cuando te quedas atrapado por él. Como ya esa responsabilidad, bueno, pues yo me quedo contigo, me abrazo porque contigo estoy más a gusto, ¿no? Entonces no evolucionas, no creces, no avanzas, te quedas estancado. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no, Vicky? Silvia, ¿nos ayuda o nos perjudica? Sí, bueno, sí, quería comentar, ¿no? Pues que estos miedos que a veces nos bloquean, también a veces nos ayudan a salir, ¿no? A salir y a ver un camino nuevo. Uh-huh. Entonces, es como, yo lo que muchas veces digo, que hay, muchas veces es más el miedo que tenemos a salir de la oscuridad que no, a ver si me explico bien. A enfrentarnos, ¿no? A lo que hay no más miedo por entrar en la luz, por así decirlo, que por seguir en la oscuridad. Vale, pero básicamente porque desconocemos lo que nos espera y eso es lo que aterra al ser humano, ¿no? Dar un paso al vacío, es lo que tenemos tanto pánico. Vicky. Yo siempre digo que para mí el miedo es como el coco, es el miedo al coco, son todos los miedos, porque no existe, como bien decías. En realidad, siempre la base del miedo es irte del momento presente. Para que aparezca, o sea, sus rendijitas están en el momento que te basas en algo que pasó y que crees que puede pasar. Siempre la fantasía en base, además nos han educado así, parece que es que hay que estar, lo de prepárate para lo peor, hola. O sea, tienes que estar, la gente se cree que se protege temiendo que va a pasar algo negativo, cuando en realidad lo estás creando. Pero hay esa conciencia, ¿no? De estar asustado constantemente, como preparado para algo negativo, pero que no está pasando y a lo mejor no pasa jamás. La mayoría de las veces no pasa jamás. Es lo que estamos viendo. Jesús. Yo, bueno, por tener un poco de misericordia con el miedo, que tampoco hay que ver en la parte positiva, gracias al miedo también, pues la gente es menos temerosa. Me refiero, nosotros podemos ir a ver un barranco, a visitar un lugar que está alto, si no tuviésemos miedo, o sea, si el miedo no estuviera ahí, pues seguramente más de uno se habría despeñado o habrían pasado otra serie de circunstancias que hay que reconocer cuando el miedo hace una función positiva, cuando te aporta, cuando ese instinto primitivo de supervivencia está tomando el control y hasta qué punto también le dejamos tomar el control. Ese instinto reptiliano del reptil que llevamos en nosotros, de la amígdala que está aquí, que es la que nos lleva, igual que está el miedo, está la guerra, está... Bueno, el sexo, todo eso va en conjunto de esos instintos primitivos. Bueno, pues en ocasiones también nos ayuda, es positivo en cierto momento. Sí, pero hay que tener cuidado en diferenciar la consciencia que nos dice
que puede ser peligroso simplemente como una opción a el temor, ¿no? Sí, sí. Porque aquí yo creo que el parámetro para medir qué funcional es el miedo en nuestras vidas tiene que ver con cuánto nos inhibe, nos cohíbe o nos limita en nuestro día a día. Porque el miedo puede ser muy positivo, siempre y cuando te empuje a... Cuando empieza a ser negativo, que es la mayor parte de los casos, cuando dejas de hacer cosas por miedo, cuando no te enfrentas, cuando no te atreves, cuando dejas de experimentar, cuando dejas de crear, ahí es donde se vuelve peligroso, porque ahí estás permitiendo que el miedo controle tu vida. ¿Sí, Vicky? Claro. Ahí es donde Cuando realmente dejas de se vuelve vivir. peligroso. Es que al final hay personas que dejan de vivir. Me protejo tanto porque tengo tanto miedo que al final no vivo. Claro. Al final es miedo a la vida, ¿no? Muchas veces. Ese miedo a la luz, el miedo al amor, el miedo al triunfo, el miedo al éxito, el miedo a recibir todas las bendiciones que el universo tenga para mí. Es que cuando te das cuenta de esto dices, ¿cómo puede ser? Pues ahí está. Sí. Y básicamente es porque yo creo que todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida solo vienen de dos partes. O desde la conciencia, o desde el amor, o desde el temor. No hay términos medios. No hay más. Y yo sé que es necesario porque por algo está instalado en nuestras vidas, pero casi todas las decisiones vienen desde el miedo. Entonces, es un problema a nivel general, a nivel mundial, porque seguimos viviendo desde el miedo y es un lugar feo desde donde vivir. Sabemos que es necesario, pero es un lugar que no es el más agradable, por lo menos para los que hemos experimentado vivir, aunque sean por lapsos cortos, desde el amor, sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Ahora, aquí hay un tema que es muy importante y es, ¿realmente sabemos a qué le tenemos miedo? Porque muchas veces, a mí en los talleres me ha pasado muchas veces cuando tocamos este tema, que la gente te dice, oye, es que tengo miedo a conducir, o tengo miedo a la muerte, o tengo miedo a las serpientes. Y cuando empiezas a desmenuzar ese miedo, te das cuenta que no tiene miedo a eso. ¿Me seguís? ¿Por dónde voy? ¿Tiene lógica? Sí, sí, sí. ¿Vicky? Por supuesto, es que esa es la clave. En eso estaba pensando yo antes también, el tema de poner, o sea, ¿cuándo te ayuda el miedo? Cuando eres consciente de él, cuando tomas conciencia de que tus decisiones, tanto lo que no haces como lo que sí haces, lo ha guiado el miedo. Hay gente que se casa por miedo a estar solo, hay gente que no deja un trabajo que le hace súper infeliz por miedo a que no sabe qué va a pasar, o que no rompe relaciones, o sea, al final es un tema de inconsciencia. Si tú pones conciencia y te das cuenta que te está dirigiendo hacia un lugar que no es tu mayor bien, ahí es donde puedes sacarle partido. Pero aquí el punto, Vicky, más allá de esto que estamos hablando, es cuando llegas pensando que tienes un miedo, y en realidad no es eso lo que le tienes miedo. Porque hablando, por ejemplo, de la muerte, hemos tocado ese tema muchas veces en los talleres, y cuando yo digo, vale, ¿tienes miedo realmente a la muerte? Sí, sí, me da miedo morir. Vale. ¿Te da miedo morir o te da miedo sufrir mientras que llega el momento? Y claro, ya se empiezan a quedar pensando, vale, ¿te da miedo eso? ¿O te da miedo no saber qué hay después de la muerte y que no haya nada? Vale, y es como que van descubriendo realmente a lo que tienen miedo. Y entonces, de un miedo primario a la muerte, resulta que no temen a la muerte. Lo que temen es a que no haya nada después. O a sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo se los digo, ¿cómo vas a trabajar tus miedos si ni siquiera sabes cuáles son? Tienes primero que localizarlos. No localizar las ramas, localizar la raíz del miedo. Y cuando lo sepas, entonces lo podrás trabajar. Hay gente que me ha venido con miedo a las serpientes. Digo, miedo a las serpientes, vale. ¿Tienes miedo a las serpientes? Sí, sí, pánico. Digo, ¿qué pasa si la serpiente está en un cristal, en una urna a 50 metros? ¿Te da miedo? No. Vale, entonces no tienes miedo a las serpientes. ¿Tienes miedo a que te muerda? Bueno, sí, a que me muerda. Bueno, pero ¿qué pasa si la serpiente no es venenosa? ¿Te da miedo? Bueno, si no es venenosa, no. Entonces no tienes miedo a la serpiente o a que te muerda. Tienes miedo a que el veneno te mate. ¿Tiene sentido esto? Sí. Entonces, claro, hay que definir primero a qué tenemos miedo. Por cierto, Silvia, ¿tú a qué tienes miedo? Yo tengo miedo. Pues
Pues al futuro incierto, la verdad. Siempre un poco ha sido así, ¿no? Mi incertidumbre, mi duda. Bueno, yo de siempre he sido como... he dudado mucho, ¿no? De todo. Y bueno, gracias a la kinesiología, pues empecé a ir conociéndome por ahí dentro, con el testaje y tal. A trabajarlo, ¿no? A trabajarlo, sí, a trabajar mis miedos. Fueron mi primera gran liberación. Lo que dice... un gran cólico de riñones, y gracias a que se movió toda esa energía del riñón, pues, y movilicé todos esos miedos ancestrales, podría decir, pues me lancé a este mundo, ¿no? Y nunca se me olvidará, ¿no? La verdad. El miedo que comentas tú, Silvia. ¿no? El tema de la duda sobre todo al futuro, a lo que vendrá, es como mi gran incertidumbre. Sigue siéndolo, pero antes lo testaba todo, tenía miedo a todo, tenía dudas de todo, y ahora apenas cojo el péndulo, ¿no? Ahora apenas, pues bueno, sigo dudando, por supuesto, porque el miedo está ahí siempre, y como bien decís, para ayudarnos a crecer, para intentar hacerlo consciente, identificarlo y pues que no acabe arruinando nuestra vida, como pasa muchas veces y como pues yo he llegado a enfermar. Es que lo curioso es que a lo que tú tienes miedo, Silvia, que es algo muy generalizado, está en el día a día, porque la vida es incertidumbre, la vida es caos, es inseguridad total. Y hasta que no aprendamos a fluir en ese caos, en ese perfecto caos, estamos perdidos, ¿no? Porque esta necesidad del ser humano de controlar las cosas es tan fuerte, y cuando nos damos cuenta que en realidad no controlamos nada, claro, te sientes tan vulnerable, tan débil. ¿A qué le tienes miedo, Jesús? Pues lo acabas de decir tú ahora mismo, al control. Yo a no tener el control de la situación, de las cosas, eso es lo que tengo miedo. Es que es así, ¿no? Yo creo que es compartido. Vicky, ¿a qué le tienes miedo, Vicky? Pues fíjate que yo misma me hacía esta pregunta el otro día, porque yo llevo muchos años, por eso a mí me encantó cuando me dijiste el tema, porque dije, ¡uy, mi tema favorito! Yo pasé por una etapa, yo he vivido como sin miedo, hasta que tuve un evento gordo en mi vida que me tambaleó todo, y me metí en la habitación del pánico, y entonces fue como, me di cuenta que un miedo llama a otro miedo, y los tenía todos. Yo tenía mundofobia. O sea, llegó un momento, cierto es que es el momento más oscuro de mi vida, en el que era a prácticamente todo, hasta telefonofobia. O sea, sonaba el teléfono, me entraba angustia, y entonces me puse a saco a trabajarlo, a no querer vivir ahí. Entonces, me voy de aquí, esto no me viene bien, esto no. Y ha llegado un momento en el que vivo en la confianza, porque el miedo se sustituye por confianza. Y cuando trabajas todo el rato, a mí vivo en el cambio constante, en la sorpresa constante, no sé qué va a pasar mañana, y además confío en que va a ser maravilloso, y si no me gusta, confío en que es algo que tengo que trabajar, y si no, confío, o sea, todo el rato confío, y cuando todo el rato confías, el miedo deja de hacerte caso, o sea, deja de hablarte, deja de molestar, te puede hacer, oye, perdona, y dices, Entonces, no siento que tenga miedo realmente ahora mismo a nada, es alucinante. Pues me parece maravilloso, porque los que nos están oyendo pueden ver en nosotros, por ejemplo, una forma de que, aun con miedos o habiendo experimentado los miedos, los puedes ir trabajando, trabajando. Además, una cosa muy interesante que está diciendo Vicky precisamente es esa, ¿no? Quizá no es lo más interesante trabajar el miedo desde el miedo, sino trabajar el miedo desde la confianza, porque si no vas a tener problemas. Ahora bien, tener miedo es terrible, ¿vale? Llevarlo a la práctica, siendo realistas, tener miedo es terrible, porque es una tensión, una presión a todos los niveles, que no te permite respirar, vivir. ¿Qué consejos podemos dar a la gente que nos está escuchando para trabajar esos miedos? O sea, ¿de qué forma? Cada uno tiene sus maneras, cada uno tiene sus tips, ¿no? Que me imagino que a forma individual o a forma grupal irán sirviendo, ¿no? A título personal, ¿cómo habéis encontrado el trabajar los miedos? ¿Desde dónde les podemos aconsejar? ¿Silvia? Sí, pues yo pienso que lo que a mí me funciona, lo que a mí me sirve, pues es confiar. Es confiar en esa aventura de la vida que es
que lo mejor está por llegar. Ok. Entonces, confianza. Confianza es clave para los miedos. Jesús, ¿qué hacemos con toda esa gente que tiene tanto miedo? Les invitaría a que se rindiesen ante ese pensamiento que les genera ese temor, que lo abrazasen, porque es el límite para dar ese salto evolutivo. O sea, tú llegas a un punto en el que ya llega lo desconocido, y lo desconocido siempre es mejor que lo conocido. Por lo tanto, hay que abrirse a eso. Como bien ha dicho Silvia, lo bueno está por llegar siempre. O está por llegar, algo así. Creo que lo ha dicho así. Bueno, pues eso es simplemente tener la certeza de que al crear tu realidad, atraes lo bueno para ti. Ok. Vicky, ¿cómo nos ayudamos? Yo recomiendo mucho desmontarse la cabeza. Desmontarse de las ideas que tengas montadas de lo que te han enseñado, porque los miedos te los han enseñado alguien. ¿De dónde te viene? ¿Quién te ha dicho que el perro muerde, por ejemplo? ¿Quién te ha dicho que te vas a poner enfermo porque andas descalzo? ¿Quién te ha dicho? Al final es desmontarte todas esas cosas que te paralizan, y yo estoy muy a favor de la terapia de choque. Quiere decirse que si yo quiero ir para allá y tengo una voz que me dice, uy, cuidado, no vayas, y me doy cuenta que me estoy frenando en ir para allá porque tengo miedo, voy más. O sea, afrontarlo, ponértelo de frente, morirte de miedo si necesitas durante 5 minutos, como dice Jesús, a zambullirte, pero atravesarlo. Y cuando lo atraviesas y pasas al otro lado, es cuando miras y dices, ¿cuántas veces, no? Tienes mucho miedo a hacer algo y cuando lo haces dices, pues, vaya, ¿esta tontería? No cuesta tanto. Claro. Es ser valiente. Porque el fantasma desaparece, ¿sí, Jesús? Yo es que, bueno, puedo hablar desde mi experiencia. Una de las experiencias más fuertes que he tenido de choque ha sido el saltar en paracaídas. Y todos tenemos miedo a las alturas. Es más, cuando te pones en la puerta y ves lo pequeñito que está la Tierra y con lo lejos que está, por muy preparado que estés, por muchas pruebas que hayas hecho antes, el primer salto es el que más te impacta. Y en cuanto sales, los que han salido antes se han desaparecido, 200 kilómetros por hora. Y luego saltas tú y tienes, pues, ¿qué serán? Máximo 10 segundos de, socorro, no sé qué tal, y enseguida ya disfrutas. Porque en cuanto ya te rindes, el ego se rinde, ya disfrutas de esos 60 segundos más que te quedan de estar en el aire volando. Entonces, esa experiencia es fantástica. Yo eso lo llevo a todos los contextos de la vida. O sea, si he sido capaz de hacer eso, soy capaz de tirar hacia adelante con cualquier cosa. Simplemente es transitar esa parte, ese salto. Yo creo que hay varias herramientas, ¿no?, que podemos aconsejar usar, porque sí es cierto que la terapia de choque es muy buena. De hecho, yo me acuerdo que había un programa precisamente sobre esto, ¿no? La gente que tenía fobias iba a un programa de televisión donde especialistas de todos los tipos los enfrentaban a eso. Pero ahí pasan dos cosas. O sales sin fobia o sales más jodido de cómo entraste. Ese es el problema. Entonces, claro, hay que saber abordarlo porque cada persona es un mundo. Cada uno. Otra forma es pensar y concientizar. ¿De dónde es el miedo? O sea, ¿dónde nace el miedo? Es mi creación, es mi mente. Vale, pues si está en tu mente, trabaja con tu mente. Sabes que los pensamientos no son tuyos, son prestados. Vale, sustitúyelos. Ve hacia él, visualiza, enfoca. Porque aquí tenemos una gran ventaja respecto al miedo. Y es que el miedo tiene una debilidad. Y es que necesita nuestra atención, necesita nuestro foco. Si nosotros no le damos la atención, el miedo se desvanece por sí solo. O sea, lo que le da realmente poder al miedo es nuestra atención. Pero claro, cuando no puedes dejar de prestársela porque estás en esa dinámica, en ese bucle, claro, es muy complejo, ¿no? Es como a una persona que se está ahogando decirle, mira, tú tranquilo, espérate 10 minutos que la paso por ti, ¿no? Claro, Claro, es que es complicado, ¿no? Estás ahogando y al mismo tiempo ser consciente de que no tienes que moverte mucho, ¿no? Jesús, ¿querías comentar o Silvia? ¿O alguien levantó la mano? Bueno, la levanté yo, también la levantó Vale. Silvia. Bueno, yo lo que quería decir no es que haya que hacer la terapia de choque como tal, no es necesario en todos los casos hacerlo. O sea, si tienes vértigo no es cuestión de que saltes en paracaídas. Y si tienes, yo qué sé, no sé cómo se llama, el miedo a las arañas, que te metas en una habitación. Aracnofobia, que te metas en una habitación con arañas. No es necesario eso, sino, como tú bien has dicho, es buscar el motivo de donde ese pensamiento recurrente, que es una cosa falsa, que está ahí en la cabeza, haciendo eco, es buscarlo. Para eso están las terapias y para eso estamos los terapeutas, para indagar dentro del inconsciente
a ver qué es lo que está resonando ahí, que no tiene una buena vibración. Y... La idea es esa. Además, la recomendación siempre es la misma. Cuando no podáis con una situación como la del miedo, que es tan recurrente y es tan negativa en muchas vidas, pues ir con gente que sepa, ir con gente que tenga cierto camino recorrido en ese aspecto que os pueda guiar, ¿no? Porque al final el miedo, si te vas a la lógica y te vas a la historia, te vas a dar cuenta en tu propia historia que no tiene base, no tiene fundamento. Porque venimos a lo mismo. ¿Cuántas veces algo que has temido ha sucedido? Mínimas. Casi nunca. Entonces, si es por probabilidades, es más posible que te caiga un rayo a que te pase eso que tienes miedo. Sin embargo, seguimos poniéndole mucha intención a ese miedo, que es lo que da el verdadero poder. ¿Vicky? Hay una cosa también que pasa, que es el apego al miedo. Como defensa, ¿no? También es muy importante el que la gente se pregunte, vale, tengo este miedo, ¿y para qué me sirve? ¿Qué está aportando a mi vida esto? ¿Me sirve para algo? ¿Me hace bien realmente? ¿Me está haciendo más feliz? ¿Vivo más tranquilo? ¿Vivo mejor? Entonces, el analizar uno mismo ese comportamiento que está teniendo en base a eso también puede ayudar mucho, porque muchas personas cuando se preguntan esto se dan cuenta y dicen, es verdad, ¿y para qué? ¿Para qué me sirve tener miedo? ¿Me vale para algo? Pues prefiero no tenerlo entonces, ¿no? Y te desenfocas, ¿no? Lo que tú dices de no hacer caso. Te desenfocas, vete a mirar otra cosa, verás cómo se te olvida. Esa es uno de los consejos. Desenfoca, piensa, sustituye en otras cosas. Porque cuando te des cuenta, ya no tendrás miedo. ¿Sí, Silvia? Sí, no, simplemente anotar el tema de que, bueno, pues si nos responsabilizamos, ¿no? De que aquello que pensamos, ¿no? Que creamos nuestra realidad y si tenemos miedo, pues lo que hacemos en nuestro entorno es atraer el miedo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pues simplemente yo pienso que a veces es como que pasamos por alto el parar un momento y prestar atención a responsabilizarnos de que realmente somos nosotros los que lo estamos creando, ¿no? Y eso pues muchas veces no es fácil porque tenemos un sistema de creencias que nos mueve, o sea, la televisión, un poco la sociedad se mueve en base al miedo, ¿no? Tenemos muy difícil para una persona que tampoco está muy metida en estos temas, es muy difícil salir de ese miedo que están proyectando continuamente todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, nosotros quizá lo podemos ver más fácil, pero realmente para una persona que no está en esto, no es fácil salir del miedo. Mira, yo me pongo un poco en la piel de personas cercanas que hasta incluso comprendo, ¿no? Que no puedan salir de ese miedo y que debido a todo, como tal, pues entran en esa maraña y ni tan siquiera se paran a pensar en que el miedo lo estás creando tú. Pues sería interesante empezar a hacer conciencia de que es tu creación y cuando no sepas controlar tus creaciones, porque otra realidad del ser humano es que no controlamos nuestras creaciones, porque mayor vienen de la parte inconsciente, es no permitir que te bloqueen. O sea, están ahí los miedos, vale, como cualquier otra emoción, los celos, el rencor, el odio, en su justa medida. Si no puedes evitarlos, si no puedes trascenderlos, vale, convive con ellos, pero no permitas que dirija tu vida. Ese es el problema del miedo. Porque si tú tienes miedo a lo que tú quieras, pero sigues, pero lo haces, ¿vale? Pues no pasa nada. El problema es el que sabemos, es que te limiten tanto. Nosotros creo que todos conocemos a muchas personas a nuestro alrededor que están bloqueadas literalmente por el miedo. No hablo de que tengas miedo a alguna cosa, no, de bloqueos de vida por el miedo. Y creo que el ser humano es demasiado maravilloso como para dejarse bloquear por esa situación. Así que la invitación es, los miedos se pueden trabajar, se pueden trascender, tú los creas, tú los puedes descrear. Si no sabes cómo, busca ayuda. Y hablando de buscar ayuda, vamos a pasar a presentaros para que sepan dónde la pueden encontrar.
Así que, ¿qué empezamos? Vicky, empezamos hoy contigo, venga. Cuéntanos. No, me ha dicho, es que no te he escuchado. Sí, Vicky, contigo empezamos. Ah, vale. Pues yo soy la enemiga del miedo. Yo, trabajadora de la luz, buscadora de la verdad. Mi trabajo es partiendo de mi autoconocimiento y mi trabajo personal, ayudar a las personas a que entren dentro de sí, que eso es uno de los miedos. Eso es uno de los miedos muy grandes que tienen las personas, a mirar para adentro. Claro. Llevo toda la vida infeliz, estoy súper infeliz. ¿Has mirado qué hay ahí dentro? Uy, no, es que no veas la que tengo ahí liada. Pues esa es mi labor principalmente. Acompañar a mirar hacia adentro, hacia esas zonas oscuras, que muchas veces es toda la vida que tienes ahí guardando para liberar, para sacar, para sanar y para proyectarte hacia donde quieres ir, para sacar el mayor provecho a este regalo que tenemos del vivir. Vale, ¿y de qué manera? Porque sé que tienes un libro, has escrito un libro, ¿no? Sí, escribí un libro en mi momento de la habitación del pánico. En ese momento en el que me metí en el tolo negro, ¿Sí? Llevaba años trabajando, pensaba yo que me iba a librar. Me metí en tolo negro, sentí una voz que me dijo escribe, y empecé a escribir y acabó en un libro. Y durante iba esas conversaciones conmigo, ese trabajo, ese darme cuenta, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué tengo miedo a esto? Si a mí no me lo han enseñado, el darme cuenta que hay miedos que no son de tu casa, de tu entorno, que están en la conciencia colectiva. Ajá. ¿No? El desprenderse de todo eso, ahí saqué, y ahí yo escudriñé mucho el ego, sus miedos, sus dinámicas, su manera, cómo funciona. Entonces, a raíz de ahí, bueno, pues me di cuenta que mi camino estaba encaminado a esto, y es trabajo de, lo más parecido es el coaching, ¿no? Por ponerle nombres, como parece que tenemos que poner nombres a las cosas. Y luego terapias energéticas también, del equilibrado de chakras, de desbloqueos energéticos. Ahí andamos. Pues suena genial. Vicky, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te localizan? Yo estoy ahora me encuentro en Valencia, en el Campito, en medio del campo, vivo, a 15 kilómetros de Valencia, y trabajo aquí en el entorno en el que estoy. Y he introducido hace poco también el trabajar a distancia, porque había personas que me pedían, que no están aquí, que no tienen la opción. Entonces, bueno, está la videollamada, está el teléfono, y tenía yo la cosa como que era menos, como que podías ayudar, pero la verdad es que está guay. Llevo un tiempecito también con esto, lo estoy descubriendo ahora, y con lo cual es igual si estás aquí como si estás fuera, es ponerte en contacto conmigo. Tengo página de YouTube también, canal de YouTube, donde hago vídeos pues como estos. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la página? Es mi nombre, Victoria Lusón Caballero. Bueno, el nombre que tengo en esta segunda vida de esta encarnación. Vale. Y ahí abajo tienes todo, tienes mi mail, tienes para localizarme. Pues genial, suena bastante interesante. Pues muchas gracias, Vicky. Vamos con Jesús. Buenas. Bueno, pues yo soy Jesús García, soy chamán urbano, hago terapias energéticas y terapias chamánicas. De las terapias energéticas, pues tengo el péndulo hebreo, hago reiki, lectura, soy maestro de registros acásicos, hago lecturas, formaciones de registros y sanación acásica. Y bueno, como consultas chamánicas de lo que practico, pues entre ellas practico la hipnosis chamánica regresiva, que sirve para generar estrategias de pacto para fobias, miedos y enfermedades psicosomáticas. Se puede corregir cuando viene ese tipo de fobia y solucionarla. Se puede corregir. También se trabaja la niñez, se pueden hacer recuperaciones de la infancia y se pueden poner recuerdos agradables en la mente. Luego tengo, en la terapia chamánica también se trabaja mucho con el tema de los viajes chamánicos, recuperación y conexión con el animal de poder, sanación con el ángel guardián. Por ejemplo, se ofrecen técnicas de sanación para los patrones energéticos, eliminando intrusiones energéticas negativas o sanando a través de los guías espirituales y del mundo animal. Usando el viaje chamánico para conocer la causa del problema y para recuperar el poder que se ha perdido. También se ofrecen diversas técnicas de adivinación y otras técnicas como de oráculo para poder conocer por dónde puedes orientarte. Y bueno, pues entre todo eso también pues se hace sanación chamánica, ruedas medicinales, sistema Amadeus de los chamanes guaraníes, rituales. Y bueno, me podéis encontrar en el teléfono, si me das permiso lo digo. Además, 650-584-655, en el Facebook por mi nombre, Jesús García Ortega,
Y en el Facebook también tengo una página de terapias chamánicas, chamán urbano, _chamán urbano. Ahí también me podéis encontrar. Perfecto. Pues hablando de miedos, más terapias para poderlos trabajar, ¿no? Pues gracias, Jesús. Silvia, vamos contigo. Sí, pues bueno, yo mi principal trabajo es la kinesiología desde el sentir, que es un propio método que he desarrollado a partir de la kinesiología holística que aprendí durante 5 años y muchas otras técnicas de sanación energética. Realmente la kinesiología es una técnica holística de sanación energética en la que, pues bueno, podría definirla como ayudar a las personas a recuperar su salud, el equilibrio, la armonía, desde su propia conciencia, ¿no? Entonces es como un acompañamiento para que la persona recupere toda esa fuerza, toda esa valentía para, bueno, pues tanto liberar a nivel físico su salud como a nivel emocional, espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, la kinesiología es una terapia así holística. Y yo soy bióloga, entonces trabajo mucho con el tema de la nutrición y bueno, pues todo lo que es la fitoterapia y todo pues lo que es el tratamiento más bien físico, ¿no? Para la recuperación de la persona, pero por supuesto, como la base siempre está en el tema emocional, pues va muy unido, ¿no? Tanto trabajo a nivel emocional, a nivel energético, pues desde biomagnetismo a digitopuntura y otras técnicas así energéticas y bueno, pues a más lo físico, ¿no? Como la fitoterapia, oligoterapia y un poco pues el tratamiento completo, ¿no? A nivel reequilibrio de chakras, del aura. Bueno, la kinesiología es como una técnica que trata como muchas terapias naturales y en una, ¿no? Tanto hago, pues bueno, las terapias individuales, pues si acaso a alguna persona pues le interesa más, pues por ejemplo, el biomagnetismo, pues una sesión específica de biomagnetismo o de nutrición o de todas estas técnicas que os comento así individuales, pero la kinesiología desde el sentir abarca todo, ¿no? Entonces, en cada sesión pues trabajamos lo que la persona necesita, lo que su cuerpo pide, que es el trabajo con kinesiología. Ajá. Y bueno, pues ese es mi principal así trabajo, ayudar a las personas a que por sí mismas recuperen su salud. Ok, ¿y dónde te pueden localizar, Silvia? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mira, yo tengo una página web que es www.yunanatura.com y luego también en Facebook y en Instagram pues estoy como Silvia Galindo en Facebook y también como Yuna Natura, la página de Facebook y luego pues en Instagram, en Twitter y todas las redes así. Pues genial. Pues yo creo que simplemente entre los tres ya variedad hay y calidad también, ya que la gente busque lo que quiera, que esa es otra cosa. Vale, vamos con preguntas. ¿Estáis listos? Pues venga, dice, soy Lucía de Móstoles. Yo tengo pánico a las cucarachas. No es algo que condicione mi vida, pero me molesta reaccionar como lo hago y el estado de ansiedad que conlleva cuando veo o me cruzo con una. ¿Qué puedo hacer? ¿Jesús? Bueno, en el chamanismo se trabaja mucho con los animales de poder. Y resulta que la cucaracha es un animal de poder también, porque es un animal. Y el arquetipo de la cucaracha es el amor propio. Entonces, si reacciona así, tiene algo mucho que ver con el amor propio, que se lo vaya mirando un poco, ¿eh? No es por nada. Ok, vale, pues ya sabes que trabajar, Lucía. Silvia. Sí, también comentar como me ha venido al comentarlo, ¿no? El tema de las cucarachas o como cualquier fobia, ¿no? En biodescodificación o bioemoción, pues también es muy interesante el trabajo en kinesiología también, ¿no? Que hacemos a ir al origen, ¿no? O sea, si tienes fobia, siempre preguntamos, ¿no? ¿Desde cuándo tienes fobia a las cucarachas? Puede ser desde siempre o puede ser desde un momento determinado.
Muchas veces es muy interesante ir al origen antes de que empiece la fobia. Y muchas veces se resuelven fobias pues bueno, muy cañeras, ¿no? Para eso la hipnosis regresiva, ¿no? Yendo al origen y se asocia porque pues a lo mejor fue que tuvo una discusión con su padre o con su madre o tal, justo antes de encontrarse con la cucaracha. Entonces asocia, hay una asociación mental, ¿no? Claro. Esa discusión fuerte con encontrarse cucarachas. Entonces, a partir de ahí ya el cerebro ya actúa siempre que se encuentra con lo mismo, ¿no? Con la cucaracha, siempre actúa con esa fobia. Ok, pues además, claro. Yo creo que Lucía, si se fija en la pregunta, a lo mejor encuentra la respuesta. Porque ella nos dice, me molesta reaccionar como lo hago. Pues la invitación, Lucía, será, deja de reaccionar. Empieza a actuar desde la conciencia, decide actuar de otra forma y no reacciones a la situación, ¿no? Que una forma puede ser mentalizándote en que obviamente no pasa absolutamente nada, ¿no? Además, yo te invito a que cojas una cucaracha cuando puedas. Vicky. Por aportar una cosa diferente, porque ellos ya han aportado mucho en este sentido, algo que yo he experimentado aquí al vivir en el campo, el mundo de los elementales, el mundo de los insectos, eso es un mundo apasionante. Y hay muchas veces que tenemos, yo, por ejemplo, traía miedo a la mantis religiosa, por ejemplo, porque entre otras cosas te la ponen en la pantalla cuando la ves de pequeña en un documental es así de grande, pero luego es así. Y se quedan asociaciones de lo que tú has visto en televisión. Y entonces, cuando tú te pones a mirarlos, a estudiarlos, a ver su simbología espiritual, a ver lo que te están diciendo, por qué ha aparecido ese insecto, a ver cómo funciona, es otro mundo, se te abre un mundo y puedes pasar de tener miedo a disfrutarles. Pues si es que es la cosa, Vicky. Bueno, si es que al final, muchas veces, a eso que le hemos tenido pánico, se vuelve nuestro mejor amigo o nuestra actividad más ferviente, ¿no? Si le damos la oportunidad. Así que yo creo que es muy interesante lo que estáis comentando. Dice, soy Alfredo de Albarracín. Yo eso de los miedos lo llevo bastante bien, pero tengo un peque de 6 años que tiene pánico en la oscuridad. Mi pregunta es, ¿cómo lo ayudo? Jesús. Yo le invitaría a que no le forzara, a que le dejara, o sea, que le acompañase en todo momento, pero que no le hiciera la terapia de choque de siempre, ¿no? De, pues ahora te meto en la habitación oscura o en el cuarto oscuro. No, porque a lo mejor o le sale muy bien, como le decía yo a Vicky, o le sale muy mal y lo odia toda la vida. En realidad, lo oscuro es lo desconocido, es el no tener control. Entonces, es lo que está sumando el niño absorbe ese control excesivo que tienen los padres. Desde mi punto de vista es lo que yo puedo decir. A eso habría que ver mucho más, pero que no lo fuerce. Yo le invitaría a que no lo forzara a nada, que le acompañara, que si necesita tener una luz, que tenga una, que no tenga... Y el peque, también según ellos vayan soltando el control de todas las situaciones, el peque no se irá resistiendo tanto a la oscuridad. Yo creo que lo que está comentando Jesús es muy interesante y además es muy importante, y esto es recomendación no solamente para los padres, para cualquier persona que quiera ayudar a otra persona a vencer el miedo es, ¿tienes su permiso? O sea, ¿te están pidiendo ayuda para vencer ese miedo? Claro. ¿O es que tú quieres ayudarle sin que te lo hayan pedido? Porque sabemos que cada uno tenemos nuestros miedos y en su momento y bajo nuestra decisión es que será el lugar y el sitio para arreglarlo. Porque pasan muchos padres que quieren forzar, por ejemplo, a los hijos a que dejen de tener miedo a algo que no pueden evitar en ese momento. Y lo que están haciendo es forzar la situación a un hijo, a un hermano, a un padre o a quien sea. Entonces, si nos piden compañía, si nos piden ayuda, perfecto. Pero si no nos la piden, cuidado. Cuidado, ¿no? Eso también es importante, Vicky. Con el tema de los niños hay una cosa también que es importante y es que les pasa a muchos padres que siguen sin ser conscientes, que sus hijos absorben lo que ven, absorben lo que experimentan a su alrededor y los miedos de los niños en la inmensa mayoría los están cogiendo de ellos. Y ellos no se están dando cuenta y se los están transmitiendo y a lo mejor no, yo no soy así, pero a lo mejor es tu pareja o a lo mejor es tu hermano o a lo mejor es tu madre, tu padre en el entorno.
con el tema de los niños, yo siempre aconsejo que se mire mucho el entorno, qué está recibiendo el niño para que se haya creado ese miedo porque no ha nacido con él, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿de dónde viene? Y a hablarlo con él también para localizarlo. Muchas veces ayuda y el niño se da cuenta, ¿sabes? Ah, ¿verdad? Pues esto es por esto, esto por lo otro. Cambiando la conducta el adulto se ayuda mucho a los niños. Pues sí, ¿no? Siempre hemos pensado que el ejemplo enseña mejor que las palabras, ¿no? A mí hay un refrán que me gusta mucho que dice, me gusta lo que dices, pero me quedo con lo que haces, ¿no? Y eso es como es, ¿no? Los hijos siempre van a ver, los hijos o quien sea, vamos a ver más el ejemplo que lo que sale por la boquita, que muchas veces son mentiras. Silvia. Sí, solo comentar una cosita sobre los niños, ¿no? Que muchas veces si les escuchásemos más a los niños y quizá pues indagásemos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, este padre que decía que su hijo tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué tiene? O sea, como preguntarle, ¿de qué es de lo que tienes miedo? No sé, como prestarle un poquito más de atención para que el niño pudiese expresar y ya no solo se quedase en ese pánico de mi hijo tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Sino indagar un poquito más allá porque siempre hay un porqué. Y pues bueno, se ven muchísimos casos que esos miedos a la oscuridad son debido a muchas otras cosas y con esos miedos crecemos y hasta que nos hacemos mayores y empezamos a destapar todos esos miedos y todo ese miedo a la energía, por así decirlo, ¿no? O al mundo espiritual, pues se abre un mundo y si desde ya pequeñitos escuchásemos más los padres, ¿no? Escuchásemos más a los niños y les acompañásemos un poquito más desde el amor, desde ese acompañamiento a que, pues bueno, a escucharles, simplemente escucharles esos miedos, pues quizá la cosa cambiaría y yo creo que es fundamental, ¿no? Abriría más su corazón a este mundo espiritual. La comunicación es fundamental desde siempre y para todo. Otra cosa también es que, en este caso, el padre tenga también la comprensión y la paciencia para entender que todo tiene su momento. Y que si él está dispuesto a que lo acompañes a vencer ese miedo, pues acompáñalo. Si no quiere, no lo hagas. Seguramente con el tiempo desaparecerá. Y si no, bueno, pues ya en su momento él decidirá qué herramientas usa para poder vencerlo, si es su decisión, ¿no? Porque si no entramos en el mundo del otro sin permiso. Y ahí hay que tener mucho cuidado con el que yo sé que es mejor para ti, que pasa mucha gente. Y yo siempre les digo, pero si no sabes qué hacer con tu vida, ¿cómo vas a saber qué es mejor para otro ser humano? O sea, es que hay que ser humildes, que nos pasa muchas veces, ¿no? Que lo hacemos desde el cariño, lo hacemos desde lo que nosotros conocemos como amor, pero que no tiene que ver con eso. Entonces, la invitación es esa. Vale, conclusiones, porque se nos acaba el tiempo. Conclusiones sobre el tema. Tener miedo, pero que no os limite. Y os digo esto porque os diga que tengáis miedo o no, lo vais a seguir teniendo. Con lo cual, tener miedo, pero que no os limite. Mensaje. ¿Algún mensaje más? ¿Corto? Vicky. Sí. No lo utilices como excusa para todo. Vale. Porque, vale, ten miedo, pero tener miedo no significa nada, significa que tienes miedo. Si lo utilizas como excusa para hago esto, no hago esto porque es que tengo miedo, entonces ya es una excusa. Se puede ser valiente. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa, aun teniendo miedo, tiro para adelante y busco mi mayor felicidad. De eso se trata. Entonces, ese mensaje es el que me gustaría darlo. No te agarres a eso. Y se nos acaba el tiempo, así que anunciamos el tema de la semana que viene, que es, ¿te puedes fiar de tu mente? Que ahí va a tener mucha tela, porque mucha gente vive de su mente y no te puedes fiar. Nada. Así que, pero eso lo veremos el martes que viene. Por supuesto, agradecer como siempre, Silvia Galindo, gracias por estar con todo y problemas técnicos, que hoy nos ha costado un montón hacer el programa, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Santiago. Una vez. Un placer, como siempre, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Y Vicky... ¿no se me escuchaba? No. No se oía. Vale. No, se te has perdido. Vale.
Y Victoria Luson, muchas gracias también por compartir el programa y por ser parte del día de hoy. Os mandamos un abrazo a todos y recordad que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene. Cuidaros. Chao.